Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Que el Señor continúe bendiciéndoles ricamente a cada uno de ustedes. Hoy es sábado 12 de septiembre del 2020 y vamos a estar continuando en nuestro estudio, predicación de la primera carta del apóstol San Juan. ¿Okay? Vamos a leer el capítulo 3, versículos del 10 al 24. Dice la palabra de Dios: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como lo ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Que el Señor añada bendición a esta lectura de la palabra y que sea Él que nos permita entenderla y, más que entenderla, aplicarla. Tengo dos preguntas para empezar. Una fácil y otra no tan fácil. Y de acuerdo a la respuesta, realmente va a ser una prueba de tu fe y de mi fe. Primera pregunta, la fácil. ¿Qué o cuánto estarías dispuesto a hacer, sacrificar por tus hijos, por tu mamá, por tu papá, por tu hermano? Buena pregunta, ¿verdad? Viene la no tan fácil. ¿Qué o cuánto estarías dispuesto a hacer o sacrificar por tu hermano o hermana en Cristo que se encuentre en una necesidad? Interesante. Por un lado la familia de sangre, por otro lado la familia espiritual. Dice el versículo 10 de 1 Juan 3:10: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Pensemos en hijo de Dios. ¿Qué es un hijo? ¿Quién es un hijo de Dios? Tenemos quizás varias respuestas. Vamos a ver qué dice la palabra. Lucas 20, del 35 al 36 dice: mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Para responder a la pregunta, los hijos de Dios fueron tenidos como dignos de alcanzar la resurrección de los muertos porque respondieron en fe al Evangelio de salvación. A través de la fe creyeron en ese mensaje y ya son hijos de Dios por la fe, por la gracia que Dios manifestó en ese Calvario donde nuestro Salvador dio su vida para pagar la deuda pendiente de nuestros pecados. ¿Qué nos hace hijos de Dios? Estar en Cristo. Veamos Romanos 8, 14 al 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, dice el apóstol Pablo, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Papa, Padre, Papito, Papaito.
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Los hijos de Dios somos aquellos que somos guiados por el Espíritu de Dios. Tenemos una relación estrecha con nuestro Hacedor que nos permite reconocer su voz. Y somos guiados, como dice el texto que acabo de leer, somos guiados por el Espíritu Santo. Esto es un proceso, obviamente. En la medida que más conocemos, que más intimamos con ese Dios que envió a su Hijo a dar su vida por nosotros, ese Dios que nos adoptó en su familia, como hablábamos la semana pasada, en la medida que pasamos más tiempo con Él, le conocemos mejor. Y Dios nos permite ser capaces de reconocer su voz, su tenue voz. A veces es tenue, es un silbido apacible, es un sonido suave. Puede a veces ser un trueno, pero muchas veces el Espíritu Santo nos habla suavecito para que nosotros prestemos atención. No sé si alguna vez han visto los maestros de niños, a veces comienzan a hablar bien bajito para que los niños se callen y presten atención. A veces Dios nos tiene que hablar bien bajito para que nosotros prestemos atención. Los que somos hijos de Dios reconocemos la voz de nuestro Señor. Dice el Señor Jesús, mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Si nosotros somos hijos de Dios, nosotros seguimos a nuestro Salvador. Ahora, ¿qué significa amar al hermano? Alguien que ama es aquella persona que se sacrifica, que está dispuesto a entregarse, está dispuesto a dar su vida, está dispuesto a dar tiempo, está dispuesto a dar dinero, está dispuesto a acompañar, está dispuesto a quedarse despierto toda una noche, escuchando a alguien en necesidad. Es como un padre que a veces pasa toda una noche en vela porque el hijo o la hija está enfermo. El que ama sacrifica, el que ama hace lo que tenga que hacer. Esa para mí es una definición de amor. El amor verdadero, hermanos, se nota, es evidente, llama la atención y sabes que es atractivo. La primera iglesia, la iglesia en Jerusalén, tenía favor con el pueblo y la gente. ¿Por qué tenían favor? Porque la gente miraba con buenos ojos el amor. Dice que todo lo tenían en común. Interesante. No era comunismo. Ninguno les faltaba. Todos tenían las cosas en común, como vemos en el libro de los Hechos, y cada uno, su necesidad era suplida. Dice Juan 3, 34 al 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto, escuchemos, en esto todos conocerán que sois mis discípulos. ¿Cómo? Si tuvieres amor los unos con los otros. Y no es como el amor que el mundo habla de amor, que habla y habla y habla, y los políticos hablan de que les interesamos y que les importa. El verdadero amor se nota a leguas. Mateo 22, 39 dice, el segundo es semejante, hablando Jesús, cuando le preguntaron cuál es el primer mandamiento, el más importante. Y el segundo es importante, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí entre amar a Dios primeramente y amar al prójimo, se conjuga todo lo que es cumplir con la ley. Romanos 12, 9 al 13 dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando hospitalidad. Hermanos, el amor se puede fingir, pero el amor verdadero se nota que no está fingido. El amor verdadero da honra, da preferencia, cede a las necesidades de la persona amada. Es ferviente, no solo sirviendo al Señor, sino estando pendiente por la persona amada. Es gozoso, se goza. El amor sufre. El que ama más, sufre más. Eso es así, porque se sacrifica más. Dice que es constante el texto, constante en la oración. El que ama, ora. Hermano, si tú dices que tú amas a alguien, yo pregunto, ¿cuánto oras por ese alguien que dices que amas? Y hermano, eso me señala a mí, yo mismo.
compartiendo por las necesidades. Si tú ves a tu hermano en necesidad y tienes con qué, ¿cómo no vas a suplir? Para allá vamos. Dice 1 Tesalonicenses 3:12, el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Que nos haga crecer, hermanos. Dios es la fuente de amor. Dios es amor. Dios nos quiere enseñar a amar de la manera que Él nos ama. Él es la fuente, es el Todopoderoso. Y Él dice en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 3:12, que Él quiere hacernos crecer y abundar en amor, claro, unos para con otros en cuanto a los hermanos, pero para con todos. Ese para con todos involucra aún los que están fuera de Cristo, pero dando preeminencia, dando prioridad a los de la fe. 1 Corintios 13:4-8, pasaje muy conocido. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. El amor verdadero nunca deja de ser. Este pasaje que llamamos el amor ágape de Dios. Pero Dios quiere darnos de su amor para empoderarnos a nosotros para poder amar de la manera que Él ama. No como Caín, dice el versículo 12, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué? ¿Por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas, tenía envidia. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. No nos sorprenda. A veces los hermanos somos como ingenuos pensando, bueno, pero si estamos haciendo bien, la gente nos va a amar. No necesariamente. En Jerusalén al comienzo tenían el favor del pueblo, pero después se desencadenó una persecución religiosa a pesar de las buenas obras. Cuidado. Dice Lucas 6:22-23, dice el Señor Jesús. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. No hubo profeta. La mayoría de los profetas no le hicieron caso. A muchos los apedrearon, a muchos los mataron. Rara vez el profeta, rara vez hubo un profeta que le hicieron caso. Ageo, uno de los pocos. Cuidado, hermanos. Cuidado con las expectativas de pensar que el mundo nos va a amar. Hermanos, nosotros nadamos contra corriente. Si somos hijos de Dios, probablemente el mundo nos va a aborrecer. Dice Juan 15:18-20. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, dice el Señor Jesús. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. O sea que ubiquémonos, expectativas realistas para no tener decepciones inmensas. 2 Timoteo 1:7-8, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, dice Pablo a Timoteo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Hermano, el que está en Cristo, el que está caminando con el Señor, el que está siguiendo al Hijo de Dios, el que está tomando su cruz, va a sufrir persecución, va a sufrir muchos malos entendidos y la gente lo va a estar mirando. Pero esto es bueno para nosotros, porque en la medida que nos miran, por la gracia de Dios podrán ver un reflejo de la gloria de Dios. Dice el versículo 14 en 1 Juan capítulo 3. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Y salto al 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Dice Mateo 16, 24 y 25 el Señor Jesús. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Hermanos, todos vamos a perder la vida.
La pregunta es, ¿vas a perderla para ganar o vas a perderla para perder? Yo quiero ganar. Yo quiero perder mi vida para ganar una mejor, la que Dios tiene preparado para todo el que cree, para todo aquel que se pone en sus manos y le dice, Señor, heme aquí para hacer tu voluntad. Heme aquí, dame la gracia de despojarme de mis sueños, de mis anhelos, de todo lo que yo pueda haber pensado que era bueno para recibir de ti tu plan para mi vida. Ese es el verdadero gozo de servir a Cristo. Dice Juan 15, 12 al 13, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. ¿Cómo? Como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús dio su vida por sus amigos y también le dice, ya yo no los llamo siervos, los llamo amigos, porque a los amigos yo les digo lo que el Padre quiere que ustedes sepan. Somos amigos de Dios si estamos en Cristo. 2 Corintios 5, 14 al 15, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos morimos o murieron, y por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ustedes saben que este es uno de mis versículos favoritos de toda la Biblia. Por todos murió, para que ahora los que vivamos para Él, que dio su vida por amor a nosotros y amor al Padre. Sacrificio vivo, santo, agradable a nuestro Señor, a nuestro Dios. Que el mundo vea, no para que vean nada mío, yo nada quiero que vean, pero que puedan ver a Cristo en mí. Eso sí quiero que vean. Que Dios me dé la gracia y le dé la gracia a cada uno de ustedes, hermanos, para que ellos puedan ver en sus vidas el amor de Dios. Y eso va a atraer a mucha gente a los pies del Cristo, de nuestro Salvador. Dice el versículo 17 en 1 Juan 3. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Hermanos, hay mucha gente que dice que ama. Hay mucha gente que dice que ama a Dios. Hay mucha gente que dice, yo soy de Cristo. Hay mucha gente que llena las iglesias, pero realmente son hijos de Dios. Por sus obras los conoceremos. Aquí hay un reto. Aquí hay un reto. Si tú tienes bienes de este mundo y ves a tu hermano en necesidad, teniendo, y no le suples, yo tengo que cuestionar tu amor. Por sus frutos los conoceréis. Si mi hermano tiene necesidad y Dios le ha dado la gana que yo tenga con qué suplir esa necesidad, ¿no es lógico pensar que Dios quiere que yo supla esa necesidad, que yo sea instrumento suyo, sus manos, sus dedos, para entregar a mi hermano lo que él o ella necesite? Así se demuestra. No es palabras solamente, no es palabritas, son hechos. Los hechos hablan más que 1000 palabras, dice un dicho. El dar de lo poco que me queda, ¡qué reto! En esta pandemia, ¿cuántas personas están que no me alcanza? Pero hermanos, es una invitación que Dios nos hace a despojarnos de lo poco que me queda para suplir la necesidad más precaria de mi hermano, que tiene aún menos que yo, confiando en el Señor de que Él proveerá, de que Él suplirá conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermanos, aquí está nuestra prueba, aquí está la oportunidad de brillar, de darle la gloria a Dios con nuestras vidas, de darle la gloria a Dios de que Él es el que suple todas nuestras necesidades. Dice Mateo 6, 19 al 21 y un par de versículos más. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones se llevan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde está o donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ninguno puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber,
ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, miradlas, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Dice el Señor Jesús. Ubícate, ¿no valéis tú más que ellas? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Hermanos, Cristo fue muy lógico. Él habló frenteado, como dicen los jóvenes. Él nos está frenteando hoy. Si yo te he dado recursos, si yo te he dado alimentos, si yo te he dado, y tu hermano tiene mayor necesidad, atrévete a creerme a mí, que yo te supliré. Y despójate. Da, entrega, comparte. Puede ser tu hermano en Cristo, pero puede ser un vecino que todavía no está en la familia de Dios. Y puede ser ese acto antinatural. Porque el hombre en el mundo quiere es agarrar y acumular. Por su egoísmo, por su temor, por su miedo. Que no, yo tengo que agarrar, comprar todo lo que está en el súper si tengo con qué. Porque mi familia va a tener con qué comer. Los demás, yo no sé. Esa es la manera del mundo. Pero la manera de Dios dice, atrévete a creerme a mí. Agarra lo poco que tienes, compártelo y yo te proveeré. Hermanos, son tiempos difíciles. Es probable que el tiempo se va a poner aún más difícil económicamente en nuestro país. Hay que orar, pero estemos dispuestos a creerle a Dios, porque sin fe es imposible. Pero cuando tú le crees a Dios, tú ves la gloria de Dios manifestarse en maravillosas formas, o cosas que ojos no vieron ni oídos escucharon, son aquellas que Dios ha preparado. ¿Para qué? ¿Para quiénes? Para quienes le aman, para quienes aman su venida, para quienes se atreven a creer que Él es el autor y consumador de la fe, es el que sustenta nuestra vida. Nuestro próximo respiro lo sustenta el Señor. Si no fuera por Él, no habría próximo respiro. Y Él proveerá para nosotros y para mi hermano y aún para el que no está en Cristo. Pero Dios nos invita a creerle a Él en la posibilidad de que tú seas instrumento de provisión para tu vecino, instrumento de provisión para tu hermano que está en necesidad. Ayer estaba poniéndome al día en mis lecturas. Estoy leyendo la Biblia todo el año. Y no es coincidencia que este versículo, que estaba un par de días atrasado, me tocó leerlo ayer, en Proverbios 11, 24 al 26. Este versículo no lo recordaba. Pero miren lo que es este versículo, Proverbios 11, 24 y 26. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá. ¡Wow! Oportuno el versículo. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, si tú sacias la necesidad de otro, Él también será saciado. ¿Quién nos va a saciar? El Señor. ¿Quién más? Hay quienes reparten y Dios les añade más. Y hay quienes retienen más y vienen a pobreza. Dios es maravilloso. Él quiere usarnos para glorificarse a sí mismo. El propósito principal del hombre es glorificar a Dios, amarle, conocerle, pero glorificar a Dios. Y que otros puedan dar gracia, otros puedan decir, gloria a Dios por tu provisión divina. 2 Corintios 8, 1 al 5. Estos pasajes son maravillosos. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Lo que voy a continuar diciendo es gracia, es el favor no merecido. Es lo que Dios hizo a través de su espíritu en la vida de los filipenses y de los macedonios.
que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza. Eran pobres, pero tenían un gran gozo. Abundaron en riquezas de su generosidad. Wow, eran pobrísimos. Pablo había considerado ni siquiera pedirle ofrenda para los de Jerusalén, porque él conocía su pobreza. Pero ellos le dicen, no, 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 no. Pues doy testimonio, dice el versículo 3, que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Ellos decían, hermano Pablo, no nos deje por fuera, nosotros queremos dar. Wow. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Oh, hermanos, qué mensaje, qué ejemplo de hermano pobre económicamente, pero aún de su pobreza quisieron dar, porque sabían que los que estaban en Jerusalén la estaban pasando color de hormigas, porque ya estaba la persecución y el que era cristiano lo echaban a un lado, no le daban empleo, estaban pasando hambre y ellos se sentían deudores, porque el evangelio les había sido compartido de aquellos que habían salido de Jerusalén, en este caso Pablo. Oh, qué corazón. No nos dejes por fuera, hermano Pablo. Nosotros queremos dar, porque nosotros nos sentimos deudores de Dios y de usted, y sabemos que Dios nos va a proveer. Más adelante en 2 Corintios 9, la misma carta, el mismo apóstol Pablo le dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cuando usted dé con alegría. Si usted tiene tristeza, no dé. Usted se pierde la bendición, eso sí se lo digo. Y poderoso es Dios, dice el versículo 8, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra, el Señor. Y pan al que come, el Señor. Proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Vamos a pausar allí. Dios nos quiere enriquecer en buenas obras. Dios nos quiere bendecir. Aquí es un reto a los de Corinto, a los hermanos en Corinto que eran mucho más pudientes, basándose en el ejemplo de los macedonios que eran pobres. Y aquí está el apóstol Pablo diciendo, Dios quiere usarte para bendecir a otros, y en ese proceso serás enriquecido en todo, para toda liberalidad. Hermanos, como hablábamos de Proverbios 11, el Señor al que da le sigue dando. A Dios le place. Tú te despojas y Dios te va a dar para que tengas y para que sigas dando. Porque Dios al corazón alegre le agrada, al corazón de fe que se atreve a creerle, bueno Señor, me voy a despojar y tú verás. Y yo veré qué tú harás. Qué bendición. Dice el versículo 12 en 2 Corintios 9, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, ¿cierto? Sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Dios se glorifica. Los que reciben esta ayuda glorifican a Dios. Glorifican a Dios. Y por la liberalidad, pues la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. Dios pone en tu corazón. Mencioné anteriormente que el Hijo verdadero, el que es Hijo de Dios, intima con Dios, conoce su voz, es capaz de discernir, y cuando Dios dice, se asegura que es del Señor y obedece, aunque no tenga lógica. Sácate todo, despójate todo y entrégalo. Ese es nuestro Dios. Cuando tú haces eso, tú honras a Dios
Y hermanos, hay un gozo, el gozo de dar, para que Dios sea glorificado. Gloria a Dios. Y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Se sienten agradecidos y dan gloria a Dios. Versículo 14. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Hermanos, el que recibe se siente tan agradecido a Dios que glorificas a Dios y ora por el que le mandó, el que le envió. Hermanos, yo necesito la oración de mis hermanos. Que oren por mí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y en esto dice el versículo 19, conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquiera cosa que pidiéramos, le recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que le son agradables a Él. Y este es su mandamiento, hermanos, con esto quiero terminar. Este es su mandamiento. 1, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y 2, que nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Hermanos, yo espero que Dios me haya podido usar para transmitir el gozo, el transmitir, hermanos, Dios quiere usarte para bendecir a otros. Dios quiere usarte para glorificarse a sí mismo. Dios quiere usarte para que otros conozcan de su amor. Cuando tú les sorprendas a ese vecino que no conoce a Cristo, que sabiendo que a ti no te sobra, estás dispuesto a compartir lo que el mundo no hace para glorificar a tu Señor y para dar testimonio de su bondad y de su generosidad. Que el Señor te permite esta semana bendecir a alguien de una manera tan especial y tan pragmática, con comida, para que ese inconverso dé gracias a Dios. Que el Señor continúe bendiciéndoles ricamente.